salud, pues con estas lluvias, estos aguaceros de las últimas semanas, también llegan mayores enfermedades, sobre todo las respiratorias. Tenemos gripes, tenemos neumonía, en algunos casos hay quienes desarrollan bronquitis y esto está relacionado también porque, bueno, bajan las temperaturas, hay una tasa alta de humedad y se propagan los virus y las bacterias. Para hablar justamente de qué ocurre durante este periodo y cómo podemos tomar precauciones, tenemos vía telefónica al doctor Josely Torres, él es inmunólogo y alergólogo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos cordiales para ti y para toda la audiencia. Bueno, y además a este tema también le tenemos que sumar que sigue habiendo COVID en la calle, que sigue habiendo dengue, chikungunya, porque también en el último caso, Influenza. exacto, se proliferan también los zancudos. ¿Cómo se puede uno prever, tomar precauciones en un momento donde la mañana puede estar chévere y de repente llueve o es en la tarde y no saliste preparado? Bueno, lo primero es conocernos, ¿no? Los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar ese tipo de afecciones son aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad de base respiratoria, Ok. ya pacientes asmáticos, pacientes que tienen rinitis, pacientes que tienen alguna afección que debilite su sistema inmunológico. Entonces, si yo sé que tengo esto, pues obviamente tengo que estar al día con mi tratamiento. El paciente asmático tiene que tener sus nebulizaciones, sus boquitas, sus inhaladores con aerocámara. Un paciente con rinitis tiene que tener al día pues, su tratamiento nasal, su inmunoterapia si la está recibiendo, su tratamiento tópico nasal, etcétera. Ujú. Y los pacientes que tienen otras patologías, pues estar controlados. Lo importante es que mantengamos un control apropiado de nuestra enfermedad. Ahora, los pacientes que no tienen ninguna patología en particular, Ok. pero que obviamente se ven afectados, que son la mayoría de la gente, porque eso, lamentablemente, ahí lo decías, hay condiciones que son, por ejemplo, la humedad, la disminución de la temperatura, las lluvias que son constantes, etcétera, que hacen que proliferen, entre otras cosas, los zancudos, entre otras cosas, los virus, y que, bueno, lamentablemente estamos siempre en lugares cerrados donde ya perdimos la costumbre del lavado de manos y perdimos la costumbre del uso del tapaboca. Por lo tanto, vamos a tener esos virus que están compartiendo cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los colegios de los niños, en las oficinas. Entonces, vamos a estar compartiendo todos esos virus y eso es un problema porque nos lleva a que tengamos una mayor susceptibilidad. Entonces, Ajá. ajá, Quería preguntarle, ¿cómo diferenciar cuál es el virus o qué cuadro clínico tengo en ese momento? sí, muy importante la pregunta. El paciente que tiene alergia y que se ve exacerbado su cuadro simplemente porque tiene un proceso infeccioso, digamos temporal o algo así, simplemente se ve afectado un poco más, pues ya sabe lo que tiene. Un paciente que tiene moco en la nariz, que es un moco transparente, que es un moco fluido, es muy líquido, ¿ok? Parece agüita. Es un paciente que no tiene un malestar realmente, un paciente que siempre tiene moquito en la nariz, siempre tiene tos, siempre tiene, digamos, rinorrea, pues, Ujú. pero no tiene malestar. Es un paciente que hace sus actividades normales, tiene un poquito de moco, pero adelante. En cambio, el paciente que tiene gripe, que tiene ya un cuadro infeccioso, es ese que se siente mal. A lo mejor no tiene fiebre o tiene una fiebre muy, muy leve que la persona, sobre todo si es adulto, no le presta mucha atención. Pero también está el malestar. O sea, es un paciente que no se siente bien, que se siente un poco cansado, quizás tiene un poco de dificultad para respirar, o no es una dificultad para respirar manifiesta, sino que tiene un poco de obstrucción que no le permite dormir bien. El Ok. paciente se siente diferente a su día a día, se siente que rinde menos. Entonces ya esas son cosas que nos tienen que llamar la atención en el caso de que no tengamos una enfermedad de base. Me siento raro, me siento diferente, me siento que no estoy rindiendo lo mismo. Eso nos tiene que llamar la atención y si ese moco se transforma ya de ese moco transparente en un moco más bien grueso, amarillento o incluso verdoso, ahí nos tiene que llamar mucho más la atención y deberíamos consultar al médico porque eso puede llevar a consecuencias. Ese es el problema. Empieza usualmente como un cuadro viral, un cuadro sencillito, nasal, de obstrucción, quizás un poquito de malestar, pero la gente no le presta mucha atención. Si no le prestamos atención, la atención debida, y esto sigue escalando, sobre todo si es un paciente que está en extremos de la vida, llámese niños pequeños o
personas de la tercera edad, adultos mayores, lamentablemente esto puede devenir en una enfermedad mucho más grave como una neumonía, una bronquitis, una cosa de esas que nombramos al principio. Para acudir al médico se esperan las 72 horas para determinar exactamente qué cuadro es el que se está desarrollando. Bueno, en teoría sí, en teoría deberíamos por lo menos esperar 72 horas para darle chance, porque antes de ese tiempo hacer un examen, hacer una placa, etcétera, probablemente no vayamos a conseguir mayor cosa. Sin embargo, todo depende mucho de las condiciones, porque si bien es una persona, como dijimos, en extremos de la vida, ya con 24, 48 horas, con una fiebre constante, que es de difícil manejo, es decir, que no la puedo bajar tan fácil, si el paciente tiene dificultad para respirar, no hay que esperar, hay que ir de una vez al médico. O sea, hay condiciones que son importantes, por ejemplo, es una fiebre que no se puede controlar, que no se da con los medicamentos habituales, una dificultad para respirar importante o una tos persistente, que el paciente se quede pegadito ahí con la tos y que no mejora, ya eso nos tiene que hacer acudir al médico antes de las 72 horas. Si es simplemente fiebre, un poquito de boleta en la nariz, quizás pudiéramos darnos el lujo de esperar un poco para ver si mejora, porque la mayoría de estos cuadros afortunadamente son autorresolutivos, se quitan solitos sin hacer mayor cosa. Si uno se toma uno de estos medicamentos antigripales que existen en el mercado, que hay muchísimos, los tecitos, etcétera, quizás un antialérgico, y mejora el paciente solito sin hacer mayor cosa. Doctor, ¿estas son temporadas donde vale la pena inyectarse contra la influenza? Sí, claro. De hecho, la temporada de influenza, la vacuna llegó pues hace un par de meses quizás, porque es el momento de inyectar. Recuerden que la influenza es una vacuna anual. ¿Qué significa eso? Nosotros nos colocamos la vacuna que tiene las cepas que se espera circulen en la temporada en la que estamos. Para nosotros está a punto de comenzar, bueno, a punto todavía, pero falta un poquito, pero en teoría nosotros estamos ya para comenzar el invierno en el hemisferio norte, que es donde nosotros vivimos. Entonces la vacuna nuestra, la del hemisferio norte, comenzó a circular más o menos en julio y ya está con los virus que se supone que van a circular o que van a estar presentes en el hemisferio norte en estos meses, ¿no? Es importantísimo que verifiquemos cuál vacuna nos estamos poniendo, porque hay una del hemisferio sur que no siempre es igual. Este año, de hecho, no coinciden la del hemisferio norte con la del hemisferio sur. Hay años en los que sí coinciden, pero este año no coincide, entonces tenemos que estar muy pendientes que la vacuna tiene que ser para nosotros en el hemisferio norte. Entonces, pues muchas veces, sobre todo si no nos la colocamos con un profesional calificado, llámese un médico apropiado, certificado, un pediatra, en el caso de los niños, y el internista o infectólogo en el caso de los adultos, pues a lo mejor vamos a tener el error de colocarnos una vacuna que no es la que nos corresponde, o incluso una vacuna de la cepa del año anterior que todavía puede estar circulando por allí y que lamentablemente no van a cubrir lo que queremos cubrir para este año. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor Yoselit Torres. Él es inmunólogo y alergólogo. Si quieren contactarlos, @doctor.dr.Yoselit Torres. También recuerda que hay algunas recomendaciones en caso de que tenga malestar. Tiene que evitar mojarse, los cambios bruscos de clima. Si tiene estos síntomas, no comparta vasos, no compartas cubierto. Y bueno, trate de ventilar los espacios y abríguese muy bien. Nosotros vamos a ver qué suena hasta ahora en el